En la actualidad, los lenguajes de programación se han convertido en una herramienta fundamental para la sociedad moderna en la que vivimos. La programación nos ha permitido hacer cosas increíbles que serían imposibles de hacer manualmente. No solo cuando usamos nuestros teléfonos o navegamos en Internet, sino también cuando vamos al doctor, pagamos en un restaurante o incluso cuando conducimos un coche. De hecho, para que tú estés viendo este vídeo ahora mismo, hay miles y miles de líneas de código escritas. Además de todas sus funcionalidades, se ha demostrado que saber programar desarrolla un pensamiento estructurado y creativo. Los lenguajes de programación, junto con el aumento de las capacidades de procesamiento de los ordenadores, han permitido lograr éxitos históricos. We're at the MIT Instrumentation Laboratory, which has been given design responsibility for this guidance and navigation system, which will direct our Apollo spacecraft on the way to the moon. Para muchas personas, los lenguajes de programación son un tabú. Por eso, en este video estudiaremos su historia y su importancia. Las tarjetas perforadas. ¿Me creerías si te digo que son consideradas una de las primeras formas de programación conocidas? Estas curiosas tarjetas nacen bajo la necesidad de la mejora de la industria textil en 1725. Tanto fue el éxito de estas tarjetas que entre 1833 y 1842 el británico Charles Babbage crea la máquina analítica, que usaba tarjetas perforadas propiamente dichas. Eran tarjetas hechas de cartulina en la que se guardaban datos en un código binario. Comúnmente se podían guardar hasta 80 caracteres en cada una. Luego de eso se solían juntar en largas tiras y con miles y miles de ellas juntas se podía crear un código completo. Esta máquina podía realizar problemas matemáticos y ya incluía algunas de las características de un ordenador moderno. Por ejemplo, una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro. You look at them against the light, and if you remember that a card reader is reading vertically to get its characters. Bloom, 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 like that, not horizontally. A pesar de esto, obviamente las tarjetas tenían muchísimas limitaciones. La más importante era que no se podían modificar las tarjetas una vez estaban perforadas. Lenguajes de bajo nivel. Cuando hablamos de lenguajes de alto y bajo nivel, nos referimos al nivel de abstracción que presentan. Un lenguaje de bajo nivel es aquel que es más cercano al lenguaje de máquina. Pero, ¿qué es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina es el único lenguaje que entiende nuestro hardware, ya que estos solo entienden de unos y ceros. Pero claro, el lenguaje resultaba extremadamente complicado para los programadores de entonces, y además estaba limitada al propio hardware, ya que, como le explicabas cada instrucción, al cambiar el hardware cambiaba todas las instrucciones. Entonces es aquí cuando se desarrolla un lenguaje que facilitaría al programador el escribir el código. Esto es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador tiene un nivel de abstracción ligeramente más alto. El paso intermedio entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje de máquina es el propio ensamblador. Este programa obtiene como entradas el texto que se encuentra en nuestras instrucciones y los ensambla al código binario correspondiente. Para este entonces se creía que se había avanzado mucho en materia de programación, pero aún así se mantenía el problema de que los códigos escritos solo funcionaban para un determinado hardware. Y gracias a las ansias de los programadores de entonces por resolver el problema, es cuando entran en juego los lenguajes de alto nivel. Existen desde la década de los 50, permitiendo a los usuarios resolver problemas de una manera rápida y sencilla. Con este objetivo, la gente empieza a pensar en poder dar instrucciones al ordenador con términos que usamos diariamente, por lo que en 1952, Grace Hopper completa su primer compilador para Sperry, conocido como el A0. El sistema A0 era un conjunto de instrucciones que traducía símbolos matemáticos y palabras en inglés a código de máquina. El compilador es un programa que traduce el código de alto nivel a código binario. Es, por tanto, parecido al ensamblador, pero mucho más complejo. Luego de esto se crea lo que es para muchos el primer lenguaje de programación de alto nivel propiamente dicho, el Fortran. Su creador, John Backus. Se presenta como una alternativa al lenguaje ensamblador. La herramienta fue desarrollada para la computación científica de alto nivel, matemáticas y estadísticas. A partir de aquí empieza el desarrollo más importante de los lenguajes de programación, lo que resultaría en una época de oro para los mismos. Años 60. BASIC surge como medio para facilitar la programación en ordenadores a estudiantes y profesores que no fueran de ciencias. Proponía no requerir un conocimiento del hardware de la computadora, sino proveer mensajes más claros y amigables para el usuario. La verdadera fama de BASIC llega con las llamadas microcomputadoras, máquinas que se podían conectar a una mesa y usar directamente.
We're looking at a small portable computer called the IBM 5100. It's helping a lot of different people do their work more productively. Una versión muy popular de BASIC fue Altair Basic, creada por unos desconocidos fundadores de una desconocida compañía llamada Microsoft. Más adelante, Apple y Commodore también crearon su versión de BASIC. Años 70. Destacan lenguajes como C y Pascal. C es un lenguaje de programación de propósito general, muy popular, simple y flexible. No depende del hardware en que se ejecute, pudiendo así utilizarlo en diversas aplicaciones. Años 80. Principalmente destaca C++. Algunos de los features de C++ con respecto a C son: C++ es orientado a objetos. Esto se ve reflejado en productividad y organización del código. Lo que es muy importante para aplicaciones complejas, excelente para aplicaciones rápidas y software de servidores. Punteros. Los punteros son un feature de C++ que permite al programador simplificar el código. Además, como ya sabemos, representa la dirección de memoria de una cierta variable. C++ es ligero y compilable. Esto significa que antes de que se inicie una aplicación, el código se convierte en un archivo binario o en un archivo .exe ejecutable. Los archivos compilados de C++ son bastante livianos frente a los archivos con más sobrecarga. Además, puede codificar para cualquier plataforma, incluidas Mac, Windows o Linux. Años 90. Destacan lenguajes como Java, Python y Ruby. Python. Posee cientos y cientos de bibliotecas que hacen que cualquier tipo de proyecto sea posible, ya sea una aplicación móvil, aplicación web, ciencia de datos o inteligencia artificial. Es orientado a objetos y de tipado dinámico, es decir, Python no requiere la definición del tipo de datos en la variable. Además, este lenguaje no requiere de un compilador para ser ejecutado, sino de un intérprete. El intérprete es un programa que traduce el código de alto nivel a código binario, pero, a diferencia del compilador, lo hace en tiempo de ejecución. Es decir, no se hace un proceso previo de traducción de todo el programa fuente a binario. Como podemos ver, en la actualidad existen muchos lenguajes de programación y cada uno de estos abordan diferentes necesidades. No hay una receta perfecta, sino buscar lo que más se acerca a tus requerimientos. Great coders are today's rock stars. That's it. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya sido útil y no olviden suscribirse a nuestro canal Teletubers.